justo prácticamente, o casi llegando con lo justo. Bueno, Marce, contame, hagamos un análisis o ayúdanos a hacer un análisis, acá estamos con Germán y con Ernestina, de lo que ha pasado en Brasil. Nos llamaba la atención y recién lo comentábamos con los chicos esto de lo cercano que terminó todo, ¿no? O sea, con la paridad muy importante. Sí, tal vez mucho más apretado de lo que se presumía, no de lo que habían mandado digamos, como señal las últimas encuestas que hablaban de un crecimiento de Bolsonaro y de que la diferencia iba a quedar más o menos dentro de los 4 puntos, que finalmente fueron 1,8 en realidad y que acercó bastante las posiciones. Todavía creo que quedan varias lecturas pendientes. Quisiera saber cuánto fue el índice de participación, por ejemplo, en el Nordeste, que es el bastión tradicional del PT y de Lula, y donde se presuponía que iba a extender la diferencia que había logrado en la primera vuelta, que fue muy importante, pero donde ayer se produjeron incidentes insólitos, como que la Policía Federal o uniformados frenaban a los votantes en las rodoviarias, en las rutas, para que no llegaran a los centros de votación, sabiendo quienes tomaban esa determinación, que obviamente era una bajada de línea del gobierno de Bolsonaro, del gobierno central, para impedir o dificultar de alguna manera, amedrentar a quienes iban a ir a votar, se suponía, por el candidato del Partido de los Trabajadores o de este frente que ha conformado Lula con diferentes fuerzas políticas. Esa es otra de las lecturas primeras que se pueden hacer sobre todo el discurso victorioso de Lula, hablando de tratar de reconciliar dos Brasiles que han quedado mostrados ahí. Él dijo en su discurso, no hay dos Brasiles, pero lo que se mostró en el resultado electoral parece ir en el sentido contrario, porque prácticamente partido por la mitad del país. Y una tarea muy ardua o compleja para arrancar el 1 de enero del 2023, que es cuando volverá después de 12 años Lula al Palacio del Planalto. Ha tenido y ha mostrado suficiente capacidad como para tejer alianzas en los momentos más difíciles, para salir de situaciones muy complicadas. No nos olvidemos, pasó 580 días preso, superó un cáncer en su momento, la muerte de sus dos primeras esposas, sobre todo de Marisa Leticia, con la que tenía una afinidad que iba mucho más allá de la unión conyugal y que tenía su repercusión en la política. Bueno, ahora con Sandra, que es su nueva pareja, ha prometido también reconducir a Brasil hacia un camino de paz interior. Anoche se veía a lo lejos desde aquí, en las imágenes de los distintos canales o señales de televisión, mucho alivio en las calles de Brasil, mucha familia, a diferencia de otras épocas donde había mucho más militancia, si se quiere, se notaba como mucho más transversal la composición de ese festejo que se vería, por ejemplo, en Brasilia, en Río o en la Avenida Paulista, que fue el epicentro, donde Lula y su equipo, Geraldo Alckmin, el vicepresidente electo, Fernando Haddad, que no pudo llegar a la gobernación de San Pablo, la propia Dilma Rousseff, a la que Lula reivindicó en público en ese acto multitudinario. Bueno, se veía, como les decía, una especie de composición diferente, que creo que es a lo que va a apuntar Lula en este tercer mandato. Lula sigue rompiendo récords. El jueves cumplió 77 años, va a ser el primer presidente que llega por elecciones a un tercer mandato en Brasil, el que llega con más edad y el que a la postre va a ser el que logró la mayor cantidad de votos total, con el 100% incluido. Mi machete acá dice 60.345.999 votos, o el 50,90% de los sufragios válidos emitidos ayer, ¿no? Marce, ¿cómo ves a este Lula negociando con el Parlamento? ¿Cómo crees que le va a ir en ese Parlamento que en principio tiene en contra? Bueno, ninguno tiene mayoría, eso vale aclararlo, porque por ahí se habla que Bolsonaro o el bolsonarismo, la ultraderecha, tienen mayoría en el Parlamento. No hay ninguna fuerza que lo tenga. Y vos bien sabés también, Germán, que muchos partidos, que son prácticamente por ahí un sello que va variando en cuanto a quién es titular y su ideología también, van mutando apoyos o permutando apoyos a cambio de beneficios en un área determinada, en un estado cualquiera, o en la propia situación personal de quienes ejercen la representación de esos partidos. No nos olvidemos, si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, que Eduardo Cunha, que era del Partido del Movimiento Democrático, en su momento
le presentó a Dilma Rousseff la disyuntiva, la alternativa de decir, mire, tengo varios pedidos para iniciar el impeachment en su contra. Eduardo Cunha era un representante de lo más evidente de una trama de corrupción dentro del partido del Movimiento Democrático Brasileño, y quiso negociar su situación personal y quedar al margen de las acusaciones con Dilma, y como Dilma no le dio cabida en ese sentido, inmediatamente después dio aceptación e entrada a un pedido de impeachment. Bueno, a ese Parlamento muy variable, mutable y negociador de casi a nivel de precios de compra y venta de apoyos, bueno, es a lo que se va a enfrentar Lula, pero no es la primera vez. Entonces, su capacidad para tejer alianzas y moverse en ese Parlamento, claro, la tiene él como no la ha tenido ningún otro político en Brasil en los últimos años. Y es, creo que, un as que tiene a su favor en la manga. Habrá que ver en este silencio tan estruendoso de Bolsonaro y su plan, cuáles van a ser los pasos que van a seguir. No descartemos que, por ejemplo, lancen lo que ya insinuaron la semana pasada, de hablar de un tercer turno. Cuando Aécio Neves pierde con Dilma por estrecho margen en 2014, recuerdo que estando en Brasilia, lo que decía Aécio era, vamos a ir a un tercer turno, que en Brasil significa tratar de desconocer o tratar de embarrar lo más posible la legitimidad de la victoria rival en busca de generar un clima hostil y que a la corta o a la no muy larga se produzca un quiebre y se vuelva a tener posibilidades de acceder al poder. Marcelo, buen día. Ernestina te habla. Te quiero consultar cuál es la consecuencia directa o más efectiva que podría llegar a ser para Argentina, no solamente por la relación que tienen Alberto Fernández y su gabinete con Lula, sino también porque Argentina es un gran aliado económico de Brasil. Estamos involucrados en la industria de la carne, en la industria automotriz, entre otras importaciones y exportaciones. Mira, creo que es una buena noticia desde el punto de vista de los primeros pasos que se van a ver. Hablaba con una politóloga brasileña, Verena Hittner, para una nota para Perfil que se publicó ayer, y me decía que si hay una posibilidad cierta de que Celso Amorim, que es un viejo conocedor de la realidad continental o regional, vuelva a ser canciller o que tenga un peso predominante en el Palacio de Itamaraty, y que las tres prioridades que tenía en ese sentido era, por un lado, relanzar el Mercosur y buscar la vinculación rápida con Europa. Se festejó mucho en Francia este resultado, sobre todo por la enemistad que Macron tenía con Bolsonaro, casi una enemistad personal, y que era una de las trabas de avance del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por el otro lado, era el reacercamiento con Argentina, me lo dijo esta politóloga literalmente, o sea, volver a conformar una alianza de pares o de parceiros, como dicen, de compañeros en esta puja de mundo multipolar. Y al mismo tiempo relanzar foros que se habían hecho en su momento o se dejaron de lado, como la UNASUR y la CELAC, sobre todo la UNASUR, que con esta creación del Grupo Prosur o el Grupo de Lima, que lo dejó sin efecto, se había desvalorizado, y que hoy ya del Grupo de Lima no quedó nadie, porque perdió Macri, perdió Bolsonaro, perdió Piñera o quienes representaban a Piñera, y perdió Duque o el uribismo en Colombia. Y hay una nueva ola, una nueva tendencia que va a apuntar en diferentes países a relanzar este proceso de integración regional. O sea que la expectativa es grande. Lula tiene una vocación de liderazgo y Brasil es, por naturaleza, el país más influyente de la región, así que habrá que ver qué pasa en ese sentido, ¿no? Marce, un abrazo grande, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buena semana. Con el empate estamos bien, ¿no? ¿Estamos más tranqui? Sí, ¿no? Sí. No, yo soy nervioso por naturaleza, pero mejor no hablemos y hay que dejar todo acá en casa. Como el coso. Listo, fantástico. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Marcelo Taborda, hablando de Brasil y de las elecciones que han tenido a Luis Ignacio Lula da Silva.